Hemos estado estas semanas estos domingos dedicando a hablar del sacrificio de nuestro Señor, precisamente porque pues, es el tema del año, ¿no? Era la famosa Semana Santa. Nosotros no le llamamos Semana Santa, no fue santificada como tal por el Señor Jesucristo, y de hecho es la Pascua judía. Pero esto se ha venido cambiando hacia esta actividad que se hace por parte de la religión. Y lo que estoy haciendo, procurando, es aprovechar estos momentos, estos tiempos, para hablar del sacrificio de Cristo, de qué es, de qué se trata y en realidad lo que nos corresponde a nosotros hacer como verdaderos creyentes. Ya hemos hablado sobre el arrepentimiento, ya vimos esa parábola muy famosa, bien importante, el hijo pródigo, el arrepentimiento que el Señor quiere, es ese paso que debe darse, pero la última vez estuvimos revisando principalmente Isaías 53, principalmente versículo 6. Un pasaje bien importante, pues es el que nos indica que todos los pecados, nuestros pecados, de toda la humanidad, caen sobre Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué sucede entonces? Pues obviamente concluimos que ahí fueron cancelados el pecado, pero la Biblia nos expone todavía más, nos da todavía más información y es lo que corresponde ahora. Es un tema bastante complejo, un tema muy importante, así que debemos poner atención. Y aquí nos vamos a centrar, tengan sus Biblias abiertas en 2 Corintios 5, especialmente versículo 21. Este versículo es de los que obviamente más me agradan, más me gustan, es de mis versículos favoritos, pero al mismo tiempo es muy profundo. Muy profundo. Bien, podría decirse que no vamos a lograr entenderlo y muchos no logran entender qué fue lo que sucedió aquí. La idea es tratar de exponerlo lo mejor posible conforme a nuestras capacidades y esperando que quede bastante claro. Versículo 21, o sea, el último versículo de este capítulo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí está hablando de Cristo Jesús. Cristo Jesús es quien fue hecho pecado. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí está hablando en forma pasiva, tanto para nosotros como para Cristo Jesús. Cristo Jesús fue hecho pecado. Él no se hizo pecado, Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos. Nosotros no nos hacemos. Nosotros no nos justificamos y no existe ningún ser humano que pueda justificarse delante de Dios. Tiene que ser hecho justicia de Dios en él. ¿Por quién? Por Dios, obviamente, por Dios. Dios es quien hace al creyente justicia de Dios en Cristo Jesús. Y ese es el cambio y de hecho esa es la razón por la cual nosotros estamos acá. Somos creyentes porque hemos sido transformados, hemos sido hechos de nuevo, somos otras criaturas. Hay un cambio en nosotros, hay una transformación en nosotros y es eso lo que predicamos. Le predicamos a las personas que es esto lo que Dios quiere hacer con sus vidas también y es esto lo que necesita hacer. Este versículo ha sido muy mal interpretado, así como es igual de valioso y maravilloso, ha sido también muy mal interpretado. Vienen y dicen Jesús fue hecho pecado, eso significa que Él murió espiritualmente. Y algunos sacan toda una doctrina o supuesta enseñanza de esto. Jesús fue hecho pecado, por lo tanto muere espiritualmente. Si muere espiritualmente, por eso es que Él también al resucitar nace de nuevo. Entonces nosotros nacemos de nuevo y Jesús también nace de nuevo. Esas son falsas enseñanzas. Jesús no muere espiritualmente. Ese día miércoles, que ya lo he expuesto también, lo vimos abundantemente el año pasado, Jesús no muere viernes, Jesús muere miércoles, es un día miércoles, o sea, se lo celebran mal, incluso el día está mal celebrado, es día miércoles. En ese miércoles, cuando el Señor Jesús está en la cruz,
No sabemos si es después del mediodía, porque después del mediodía es cuando hay tinieblas sobre la tierra, o es en todo ese tiempo. El Señor Jesús es crucificado a partir de las 9 de la mañana y muere a las 3 de la tarde. En todo ese tiempo que Él estaba crucificado, todo el pecado, todos nuestros pecados, todos nuestros errores, todas las faltas, toda la rebelión que nosotros hemos hecho contra Dios, contra todo lo que es justo, contra todo lo que es bueno, todo el daño que le hemos hecho a otras personas, todo eso cae sobre Cristo Jesús. Pero no termina ahí la historia. Cae sobre Cristo Jesús. Él es castigado, lo dice el profeta Isaías, capítulo 53. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Lo que nosotros debíamos sufrir, el castigo que nosotros debíamos padecer, lo padece Cristo Jesús. Es por eso que Él es maltratado, es por eso que Él es odiado, es por eso que Él es señalado. Esto porque Él iba a cargar todos nuestros pecados y debería recibir entonces la recompensa por el pecado. El abandono, la soledad, el desprecio, de hecho por eso es que dice Él mismo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ha sido desamparado porque ha sido hecho pecado, ha sido transformado en pecado. Podría ser fácil caer. Podría ser fácil malentender, bueno, si Cristo fue hecho pecado, pues tenía que morir espiritualmente, pero lo cierto es que al mismo tiempo que Él recibe el pecado y es hecho pecado, al mismo tiempo se mantiene puro, limpio y perfecto. Lo vemos 1 de Pedro 1:19, no hace falta que abran sus Biblias a eso, pero sí sería bueno que lo apuntaran, es decir, que les quede la cita, 1 de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí está hablando de Cristo Jesús y de su sacrificio, y que es gracias a su sacrificio que nosotros somos salvos. Somos hechos hijos de Dios. ¿Y qué dice Pedro? Es lo que quería señalar sobre este versículo, sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo es posible entonces? ¿Cómo es posible que Jesús recibiera nuestros pecados y fuese hecho pecado y al mismo tiempo se mantuviera sin mancha y sin contaminación? La base de esto es que se da una paradoja en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay varias paradojas. Debido a que es un ser, pues no se destruye el universo a causa de las paradojas. No es de ese tipo. Está la paradoja en Cristo Jesús, hombre, Dios. Hombre y Dios. ¿Él es completamente hombre? Sí. ¿Él es completamente Dios? Sí. Una paradoja. Paradoja. Y es la misma historia acá. Él recibe todos los pecados y es hecho pecado, pero se mantiene sin mancha y sin contaminación. Y aunque no podamos comprender eso, aunque no podamos entender eso, aún así sabemos que está revelada en la palabra y por lo tanto debemos creerla. Pero yo les puedo sugerir que la razón es porque el pecado cae sobre su cuerpo, nada más. Prueba de esto tenemos otros versículos para que los apunte. 1 de Pedro 2:24 y Romanos 8:3. 1 de Pedro 2:24 y Romanos 8:3. ¿En dónde cae el pecado? ¿A dónde viene el pecado? En Cristo Jesús. ¿Hay alguna parte de Él que lleva el pecado y no todo Él completamente? Pues es precisamente lo que nos dicen los dos apóstoles, Pedro y Pablo. 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, ¿en dónde cayó el pecado? En el cuerpo de Cristo. ¿Lo dice Pablo? Lo repite Pablo, Romanos 8:3. Dice, estas son las palabras de Pablo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne, no en toda la persona de Cristo, todo el ser de Cristo, sino el pecado fue condenado, fue llevado, fue puesto en el cuerpo de Cristo.
Así que el evento de la purificación de nuestros pecados no es netamente un evento espiritual. Allá en el ámbito de Dios, en donde Dios ve, en donde Dios vive, nada más ahí es en donde se da. No, es en el cuerpo de Cristo. Por eso el cuerpo de Cristo era vital, era importante. Sobre su cuerpo llevaría nuestros pecados. Y era en eso, y es por medio de eso que Él sería hecho pecado. ¿Bien? Me parece una forma lógica de entender esto. Permanece limpio, permanece puro y al mismo tiempo es convertido en pecado. ¿Por qué? Porque nuestros pecados caen sobre su cuerpo y al morir su cuerpo todos nuestros pecados son pagados, cancelados, terminados. Y es eso lo que predicamos, es eso lo que hablamos a las personas. Su pecado ya fue cancelado, su pecado ya fue pagado en la cruz del Calvario. No necesita pagar nada. No necesita hacer ningún pago. Ya todo cayó sobre Cristo Jesús, Él fue hecho pecado, fue abandonado por el Padre, recibió la muerte, recibió el castigo por causa del pecado. Ya no necesita hacer más. Ya después de la muerte no necesitamos seguir cancelando pecados. Después de mucho esfuerzo de justificación no necesitamos seguir cancelando pecados. No existe el purgatorio, no existe ninguno de esos lugares intermedios. O pasa a la presencia de Cristo porque ha recibido la salvación que Él le da, o rechaza la salvación y le toca el mismo lugar que le toca a Satanás y a sus ángeles. Solamente dos opciones, solamente dos caminos. ¿De qué se trata esto? De que Él fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Regresamos a 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo voy a leer otra vez, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿De qué se trata? La idea del lavado, la idea de lavar algo, nos puede ayudar, pero no es perfecta. ¿De qué se trata lavar algo? ¿Qué significa lavar algo? Significa que usted va a tomar... Pensemos, ¿no? Imaginemos un objeto sucio, todos lo hacemos, un objeto sucio. ¿Y qué necesita para lavar ese objeto sucio? ¿Otro objeto sucio? ¿Necesita un elemento sucio? Imagínense que regresa de trabajar y me voy a bañar, dice usted, y se va a meter al desagüe. ¿Cómo cree que va a terminar? Son características bien importantes porque sí se trata de lavar los pecados. Capítulo 1 de Isaías. Dice el Señor, si sus pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que Dios tiene que hacer es presentarnos a nosotros santos y sin mancha. Capítulo 1 de Efesios, esa es la idea. Pero para hacer eso tiene que lavarnos. Tiene que purificarnos de nuestro pecado. Usted no puede presentarse a Dios si no se ha lavado de su pecado, porque es un objeto, llamémosle así, con suciedad. Por eso es que la misma Biblia en el Antiguo Testamento dice, todas nuestras justicias ante Dios son como trapos de inmundicia. Son cosas asquerosas. ¿El ser humano puede lavarse? A ver, y otra vez regresemos al concepto, a la imagen, a la representación. ¿Qué pasa si tiene un objeto sucio? ¿Se puede lavar solo? ¿El objeto sucio se puede limpiar solo? Por supuesto que no. Voy a dejar ahí el objeto, voy a dejar mis platos sucios. ¿Se van a lavar? ¿Se van a purificar solo así? Entonces, ¿por qué el hombre piensa que se puede salvar a sí mismo? ¿Por qué el hombre piensa que se puede justificar a sí mismo? Que sus buenas obras sirven de algo. Nuestras buenas obras no sirven de nada. Esa es la esencia de la salvación. Éramos objetos impuros, imperfectos, sucios. Bueno, que sean otras personas que me limpien, que sean otras personas que me purifiquen. Otra persona sucia, otra persona imperfecta, otra persona con pecado. ¿Podría cancelar mis pecados? No, porque no puede lavarme, no puede purificarme.
Todos los días utilizamos estos conceptos, esta imagen. Es lo mismo que Dios tiene que hacer con nosotros, es lo mismo que Dios hace con cada creyente. Es lo mismo que Dios quiere hacer con cada persona, pero las personas no quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque quieren seguir haciendo lo malo. Lastimosamente a muchos cristianos se les olvida esto. Se les olvida que han pasado por esa purificación, se les olvida que han pasado por esa limpieza y todavía se recuerdan que siguen haciendo lo malo y lo siguen haciendo. El apóstol Pedro le llama que han olvidado la purificación de sus pecados antiguos o sus pecados pasados. Se les olvida. Se les olvida y es porque no tienen presente el sacrificio de Cristo. Para yo poder lavar algo sucio necesito algo limpio. Y que sea un agente purificador. Es la única forma, es el único medio. Es por eso que la religión no sirve de nada. ¿Acaso Dios podía transmitir nuestro pecado a la religión? Si la religión a lo único que me lleva es a hacer cosas buenas, supuestamente. De hecho, me lleva a hacer cosas buenas por las malas razones. Y muy contrarias a lo que Dios dice, por cierto. ¿Eso me puede limpiar? ¿Eso me puede lavar? No. Una iglesia, un recinto, un edificio, ¿puede caer sobre un edificio los pecados? No. ¿Por qué? Porque no pueden ser castigados los edificios. A los edificios no se les va a castigar. Un edificio o edificios, una religión no nos limpia, no nos libra. Un ángel, los ángeles nos pueden salvar. ¿Acaso tienen cuerpo humano? ¿Acaso tienen carne para que puedan caer sobre ellos nuestro pecado? Es muy interesante esto, porque a lo largo de toda la historia y todo lo que conocemos en la Biblia, vemos muchas fallas en los ángeles, pero sí una no vemos, ni parecido. Ni un solo ángel ha querido ser humano. Ni un solo ángel ha querido tomar forma humana, apariencia humana. Torcer a los humanos por medio de los demonios. ¿Se recuerdan en aquel momento cuando, por eso es que sucede el diluvio? Pero ni un solo ángel ha dicho, no, yo quiero hacerme humano, porque los amo mucho, los quiero mucho. Ni uno solo. No es la única razón por la cual un ángel no podía ser nuestro Salvador, pero es una muy interesante. Tenía que ser en carne donde debía caer todo nuestro pecado. Esa es la única forma. A Cristo Jesús, y esta es otra confusión también bien importante, especialmente en estos tiempos, en donde se pone a Jesús y se exhibe a Jesús como el gran maltratado, el gran arruinado, con mucho dolor y con mucho sufrimiento. No niego que el sufrimiento de nuestro Señor en carne fue bastante severo, es cierto. Asimismo como lo ilógico, lo vimos el año pasado, lo ilógico, lo van a crucificar. ¿Para qué lo flagela? Si lo van a crucificar, ya está sentenciado a muerte, ¿por qué lo flagela? Esto fue un patineo que dio Poncio Pilato. Él quería castigarlo, él quería flagelarlo para no tener que matarlo. Lo despreciable de esto es que los romanos lo flagelaron de una forma espantosa. Ya ni siquiera logró aguantar su cruz. Él iba caminando con el patíbulo y era imposible, ya no podía, ya no aguantaba, ya había perdido demasiada sangre. Era un hombre de 33 años y ya no aguantó ese madero. Además, un carpintero iba a aguantar ese madero. La razón por la cual él no lo aguantó es precisamente porque había perdido demasiada sangre a causa del flagelo que le dieron. Pero Jesús no nos sana, no nos salva, porque fue el hombre más atormentado del mundo. Jesús nos salva por su persona, por su esencia. En esencia, ¿quién es Él? El Hijo de Dios, el Creador, el autor de la vida, que desde su trono nos amó tanto a nosotros como su creación y se dispuso tomar carne
tomar un cuerpo semejante al nuestro para poder condenar ahí el pecado. Él es el único agente purificador. Él es el único medio limpio, perfecto, en el cual nosotros podamos ser lavados. Si quieren, usémoslo así ahorita. El único medio. No existe otro medio. No existe otra forma. Y no van a encontrar a nadie más puro que Cristo o igual de puro que Cristo. Y no van a encontrar una obra divina tan perfecta como para eso. Es por eso que los judíos no tienen a Dios. Porque no tienen a Cristo. Puede ser que tenga la ley, pero la ley no los purifica. Capítulo 3 de Romanos, lo dice Pablo claro. La ley no los purifica. El templo no los purifica, aunque ya no tienen, pero no los purifica. Y ellos hacían sacrificios. Los sacrificios fueron ordenados por Dios, están en la ley. Sí. Y el Señor perdonaba los pecados por medio de los sacrificios, sí. Pero ¿por qué razón había que hacerlo? Cada año, todo el tiempo. De hecho, estaba el sacrificio continuo. El sacrificio continuo se hacía en la mañana y se hacía en la tarde. ¿Por qué había que hacerlo? Porque no eran sacrificios perfectos. No había una purificación total. No podía ser santa a las personas. Por eso había que hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Muchos están esperanzados en este tiempo que le caiga un misil allá a la cúpula de la roca, la mezquita de Omán, y entonces ahí vamos a hacer otra vez el templo. ¿Y para qué quiere hacer el templo? ¿Para seguir haciendo sacrificios? Si el sacrificio perfecto de Cristo ya ha lavado completamente el pecado. Estos no son templos. Estos son recintos útiles. ¿Para qué? Para que nos reunamos nosotros en asamblea, en iglesia, en grupo. Esa es la única razón. Pero este lugar no santifica a nadie. Ya somos santificados por el cuerpo de Cristo y el creyente recibe la salvación al recibir este sacrificio, al creerlo. Al saber que todos sus pecados ya fueron depositados en el cuerpo de Cristo Jesús, y es gracias a eso que ella han sido purificados. Eso es la salvación. A veces a nosotros pues tienen esa rencilla. Nosotros decimos, creo en Cristo y entonces ya es salvo. Lo que pasa es que nosotros no hacemos nada y nosotros no tenemos que hacer nada para la salvación. La salvación ya la hizo Cristo en la cruz. Necesita ese agente purificador, necesita venir a Cristo para que Él limpie, perfeccione su vida, transforme su corazón, transforme su mente, así como tomó sus pecados y le purificó completamente de ellos, y en su cruz, en su muerte, quedaron acabados. De la misma manera Él puede transformar su alma, puede transformar su corazón, y es lo que nosotros creemos también como creyentes. Por eso estamos aquí, buscando ser mejores, pero ya tenemos a Dios. Nosotros no buscamos a Dios, ya lo tenemos. No por nuestras justicias, no porque somos buenos, porque Cristo Jesús nos ha lavado con su sacrificio, con su sangre, porque en Él cayeron todos mis pecados y yo ya no tengo por qué sufrir o padecer por ellos. Si voy a sufrir por Cristo. Si voy a padecer, que sea por hablar del Señor, que es de lo que se trata este pasaje más adelante. Pensaba en verlo, pero ya no tenemos más tiempo para eso. Nos tenemos que quedar en este versículo tan importante. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Necesita venir a Cristo para lavar sus pecados y quedar completamente limpio, puro y justificado. Ser justicia de Dios en Cristo Jesús. Ese es el único medio de salvación. El único medio de salvación. ¿En qué momento pasa eso? En la cruz de Cristo. Ahí, cuando Él está en la cruz, es ese el momento en que sucede. ¿Y acaso yo puedo regresar? No, esto lo hace Dios, no lo hago yo, lo hace Dios. Él me toma a mí y nos tomó a nosotros
y nos mete en su Hijo Jesucristo, y cuando Él muere en la cruz, también nosotros morimos. Cuando Él es sepultado, nosotros somos sepultados. Así, para cuando Él resucita, nosotros también ya resucitamos en vida nueva. Esa es la esperanza del Evangelio. Eso es lo que encierra el bautismo, lo vimos hace 2 semanas, capítulo 6 de Romanos. Ya hemos muerto. Bueno, Pablo está encerrando aquí los conceptos bien interesantes. Les decía, está bien ver la imagen de lavar, de limpiar, porque nos hace ver estos detalles tan interesantes. Nada más, no existe otra forma para poder lavar los pecados, porque para lavar algo sucio necesita algo limpio. Y obviamente cuando usted lava algo, ¿qué pasa? Lo sucio que estaba en ese objeto pasa al objeto que era limpio. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesús le lava los pies a sus discípulos? Y está ahí ya para lavar, está allí ya dispuesto a lavar los pies de sus discípulos. ¿Y qué le dice Pedro? Pedro, no. Señor, no. Perdón. Señor, no me puedes lavar tú. Tú eres el Señor, tú eres el Rey, tú eres el Maestro. Y le dice el Señor: Pedro, si no dejas que te lave los pies, tú no tienes parte conmigo. ¿Y a qué se refiere? ¿De qué se trata ese pasaje? ¿Qué está diciendo el Señor? Si quieres venir, si quieres que yo te lleve a la gloria, si quieres ser mi discípulo, si quieres estar conmigo, en primer lugar, tienes que dejar que yo te lave con mi sangre. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Yo te tengo que purificar. Tú me vas a exaltar después, tú vas a dedicarme tu vida, está bien, pero en primer lugar, el trabajo importante, lo que tú no puedes hacer, limpiarte, lavarte, eso lo tengo que hacer yo. No se trata que me lleves en un anda, no se trata que me mires ahí en la pared. Se trata si yo estoy en ti y he purificado tu vida. De eso se trata. No se trata de pedirle cosas a Cristo, dinero, posesiones, bendiciones, eso viene después. Se trata de dejar que Él transforme nuestro corazón, nuestra mente, nuestra esencia entera. Y es lo que vamos a ver. Venir a Cristo es eso. Yo dejo de ser quien soy y ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es. ¿Lo hago yo? No, no lo hago yo. Por eso les decía, el símbolo no es perfecto. La forma de verlo tiene detalles interesantes y valiosos. Es bueno verlo así, pero no es perfecto. Regresamos, 2 Corintios 5:21. ¿Qué es lo que nos dice exactamente y cuál fue el trato de Dios hacia el pecado? Están 2 eventos importantísimos y por supuesto una acotación valiosa, maravillosa de Pablo: al que no conoció pecado. Así empieza. El que siempre fue perfecto, el que siempre fue honesto, digno, santo, sublime, el que solamente conoció la grandeza de Dios, la exaltación de Dios, el que siempre fue obediente a Él. Él sería el único, genuino, perfecto instrumento para poder purificar nuestros pecados. Los ángeles no son perfectos. Los ángeles, incluso dice la palabra, Dios ve muchos errores en ellos. Pero este que era perfecto en todo y que siempre lo fue, como creador, como omnipotente, como rey, como Señor, siempre fue perfecto, ahora no solamente conocería pecados, sino que pasaría algo muy violento en su vida. Por nosotros lo hizo pecado. Y solamente voy a señalar la otra palabra para que nosotros fuésemos hechos. Y esos 2 términos me llamaron mucho la atención. Son términos que no tienen que ver con algo que fue solo añadido.
Lo vimos hace 2 semanas, lo vimos, Isaías 53, capítulo 53, versículo 6. El pecado cae sobre él, pero ¿qué sucede con ese pecado? ¿Y qué hace Dios con ese pecado? Pues lo que sucede es que Dios mismo hace a su Hijo pecado, lo transforma, hace una obra de él, convirtiéndolo en pecado. Ya que nuestro pecado completo todo estaba en él, entonces Dios lo hace pecado. Ya vimos en qué partes más exactamente, según lo dice Pedro y Pablo, es en su carne. En la carne es donde Dios lo hace pecado. Y es para que nosotros fuésemos hechos. La conclusión de Pablo con fuésemos hechos es que hay una revolución en nuestra vida. Hay un cambio total de nuestra vida de tal manera que nosotros somos nuevas criaturas. Lo dice este mismo pasaje, lo dice antes, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura es, porque en la cruz del Calvario, ahí donde estaba Cristo crucificado, el Padre estaba haciendo diferente creación. Estaba haciendo no una transformación, no un añadido, ni una reparación. Estaba haciendo nueva creación en su Hijo Jesucristo, en el cuerpo de Él. A Cristo lo impregna de pecado y lo forma en el pecado. Es la única forma que existía para lavarnos a nosotros. Al mismo tiempo a nosotros nos purifica, nos transforma, nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esa es la obra de la cruz. Esa es la razón por la cual nosotros somos salvos. No somos salvos porque yo dije alguna vez, porque me dijeron que dijera. No somos salvos porque venimos desde niños a una iglesia. Somos salvos por esa obra, por ese evento, por ese momento glorioso. Apenas fue un día, ni siquiera fue todo el día, unas cuantas horas. Pero para Dios todo es posible. En ese momento sucedió. En ese momento. Yo voy a entrar al cielo y ustedes van a entrar al cielo por ese momento. Por esa obra. Y eso tenía que tolerar el Hijo de Dios. Por cierto, que en cualquier momento Él podía decir, no quiero salvarlos. Tenía esa potestad, tenía esa voluntad. Yo tengo poder, dice el Señor, para poner mi vida, pero también tengo poder para quitarla. Cuando esas personas, creyendo ridiculizar a Cristo Jesús, le decían, bájate de esa cruz, no se daban cuenta que se lo decían al que sí verdaderamente podía bajarse de esa cruz. Pero Él se mantuvo ahí, dejando que la obra de Dios se cumpliera. Y que Dios lo fuera transformando a Él en pecado, para que cada uno de nosotros, fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Por eso es que somos nuevas criaturas, por eso es que somos nuevas creaciones, por eso es que tenemos que venir a la iglesia, por eso es que debemos orar, por eso es que debemos pronunciar el nombre de nuestro Señor, por esa obra gloriosa que Él dejó, que en su persona, siendo tan perfecto, tan puro, toda la suciedad nuestra y de todo el mundo cayera sobre Él. Pero no solo cayó. El hacernos a nosotros justicia de Dios implicaba hacerlo a Él pecado. Y ese pecado cae sobre su cuerpo y por eso su cuerpo debía perecer. Por eso no hay que pagar pecados. Por eso no hay que pagar culpas. Cuando usted está haciendo algún mal, cuando usted está haciendo algún pecado, vaya al Señor. No se trata de que se confiese con nosotros, confiésele a Él. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre. Te pido perdón por este mal que he hecho.
Y de ahí dice el apóstol Juan, capítulo 1 de Primera de Juan, dice el apóstol, Dios es fiel y justo. Dios es fiel y justo para perdonarnos. El pecado está prometido. El perdón está prometido. El perdón está garantizado. Porque el pecado ya fue cancelado en Cristo Jesús. Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos una nueva creación, perfectos y justos ante Él. Ahorita seguimos haciendo lo malo, sí, porque tenemos este cuerpo. Y este cuerpo todavía tiene la herencia del pecado. Lo dice Pablo, capítulo 7 de Romanos. El pecado mora en mis miembros. Por eso, como encuentro esta ley, es por eso. Esta ley me lleva al pecado, me arrastra al pecado. Yo ya no quiero seguir haciendo lo malo, pero me arrastra. Bueno, ¿por qué? ¿O qué pasa? Abogado tenemos para con el Padre, lo dice el apóstol Juan en su primera carta. Abogado tenemos para con el Padre. Y Él es fiel y justo, el Padre Celestial es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué es fiel y justo? Siempre me llama la atención ese término. ¿Por qué es fiel y justo? Porque el pecado ya se acabó. La maldad ya se canceló. Ya no tiene efecto el pecado sobre nosotros, ya no nos puede condenar. Y ya no tiene por qué separarnos de Dios. ¿Quiénes viven separados de Dios? Solamente viven separados de Dios aquellos que no quieren esta salvación, que no quieren esta justificación. Algunos dicen, especialmente con respecto a la religión, bueno, dicen, sí, yo estoy en la religión porque tengo que pagar o cancelar pecados, justificarme de esos pecados, pero en realidad es mentira. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, el Señor es más que claro. La luz vino al mundo, esta es la condenación, la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero las obras de todos son malas, las obras de todos son oscuridad, y todos estuvimos en esa oscuridad. La gran diferencia es que vimos la luz de Cristo. La luz de Cristo resplandeció en nosotros para comprender que en Él ahora somos nueva criatura, y es la oportunidad que ofrece a todas las personas. Por eso no tenemos que hacer ninguna purga de nada, por eso no tenemos que hacer ningún compromiso ni ningún sufrimiento, no necesitamos hacer ninguna peregrinación a ningún lado, no tiene que hacer nada, solamente ser bueno, comparta la salvación, que es de lo que Pablo empieza a hablar. No nos dio tiempo para ver todo eso. Lo que nos toca a nosotros es este encargo que da Dios. Te encargo a ti que le hables a los demás de lo que yo hice para ellos, de lo que yo tengo para ellos en mi Hijo Jesucristo. Ya no tenemos los amarres religiosos, ya no tenemos que cumplir con ninguna fecha ni con ninguna cosa. Tenemos que hacer las ordenanzas de Cristo, la cena del Señor y el bautismo, porque hablan de la salvación, porque testificamos de la salvación, porque testificamos de Cristo Jesús. Pero no son compromisos de salvación. Cristo Jesús nos ha salvado en su cruz del Calvario. Pero nos ha hecho nuevas criaturas, nuevas creaciones, con nuevas intenciones, con nuevo fin, con nuevo propósito. Es ahí donde la gente no quiere, es ahí donde la gente empieza a tropezar. Qué alegría, el Señor me canceló todos los pecados, pero yo quiero seguir haciendo lo malo. Yo quiero seguir buscando lo malo. No, ya no puedes seguir buscando lo malo. No es que seamos perfectos, sino que debemos luchar contra el pecado, luchar contra nuestra maldad. Y va a ser una lucha de toda la vida. ¿Alguien es perfecto? A no ser que no tenga su cuerpo. Pero si tiene su cuerpo, sigue luchando contra egoísmo, vanidad, soberbia, odio, ira, celos, etc. Pero eso no quiere decir que no es salvo. Más bien todo lo contrario. La gran pregunta es, ¿a quién le cree? ¿A quién le va a creer?
¿Va a creerle a Dios lo que hizo en la cruz, en su Hijo? ¿Va a creer que Cristo recibió todos sus pecados y que por eso ya todos sus pecados han sido cancelados, pagados, y que usted es justicia de Dios en Él? ¿O va a creer lo que dice el mundo? ¿O va a creer lo que dice su carne? ¿Va a creer lo que dice su cuerpo? ¿Va a creer lo que dice Satanás? Siga esforzándose, siga en la religión, siga haciendo las cosas. Vaya a cargar, con eso va a cancelar pecados. Encienda cosas, haga cosas, pague diferentes cosas. Con eso va a cancelar pecados. La gran pregunta es, ¿cuándo se van a cancelar los pecados? Porque según la religión los pecados no se cancelan completamente, solamente está haciendo menos el número. Ya saben, hasta que aquel señorito de blanco allá en Europa dice, tal es ya un santo, entonces aparentemente hasta ahí es que una persona llega al cielo. Pero Dios ha dado seguridad. Dios le ofrece seguridad al mundo, a las personas, una seguridad completa. Y no tiene que obedecer nada, y no tiene que pagar nada, y no tiene que hacer ninguna cosa. Lo único que tiene que hacer es venir a Cristo a arrepentirse, porque la idea es regresar al hogar de donde usted salió. Versículo 23 del capítulo 3 de Romanos dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y me gusta mucho esa palabra destituidos, porque la palabra destituidos significa perder algo que se tenía por derecho. Y todo ser humano por derecho debía estar con Dios, debíamos estar con Dios. Pero por causa del pecado, por cuanto todos pecaron, perdimos ese derecho. La idea es regresar a Dios. Esa es la vida cristiana. Eso es ser discípulo de Cristo. La idea es regresar a Dios, regresar al hogar, regresar a ese lugar de donde salimos, ese lugar de donde verdaderamente pertenecemos. Tome en cuenta, usted no pertenece al infierno y no pertenece al lago de fuego. Ese lugar no fue hecho para usted. Fue hecho para Satanás y sus ángeles, lo dice el Señor Jesucristo, para Satanás y sus ángeles. Pero como después todo será restaurado, renovado, hecho sujeto, es la expresión que hace Pablo, Dios va a sujetar todas las cosas a Cristo. Ya no habrá más lugar para usted si usted no está en Cristo Jesús. No habrá más lugar para usted si usted no está en Cristo Jesús. Por lo tanto, el único lugar que le espera es ese lago de fuego. Pero puede venir a Cristo, puede rendirse a Él, puede entregarle su vida si usted lo decide. Es decisión personal, lo que llamamos la profesión de fe. Eso es. Yo creo en ese sacrificio, yo creo en la obra que Dios hizo en su Hijo Jesucristo. Yo quiero que Él me haga de nuevo, que me haga una nueva criatura, que me transforme a un nuevo ser. Lo que yo soy solo, sin Dios y con el pecado, no vale la pena. Pero hay que perder esa vida, hay que dejar esa maldad y rendirse a Cristo Jesús para que Él renueve nuestro ser.